Somos Piedra Angular Radio. Somos Piedra Angular Radio. Una radio que llegó para quedarse. Son las 9, ya le voy a decir, las 9:13 de la noche y hemos terminado nuestra primera parte, que son las palabras del Señor Yeshua. Sí, Señor. Vamos a prepararnos entonces para nuestro primer estudio de la noche que traemos preparado, ¿no? Seguimos trayendo pues temas que nosotros creemos que son importantes para la iglesia en este tiempo, sí, señor. Y por eso nos esforzamos para estudiar. Bueno, vamos a hablar, esta noche quiero hablar de la destrucción de los malvados, porque los malvados han de ser destruidos. Son las 9:14 de la noche. Vamos entonces con nuestro primer estudio, la destrucción de los malvados. A lo largo de los sagrados escritos, especialmente en los salmos, nosotros encontramos señales de los planes de Dios hacia los malos de este mundo. Sí, señor. Pero antes de continuar, quiero dar constancia de que mi hermano Héctor Toro, allá en el estado Táchira, en San Cristóbal, nos anunció desde temprano que estaba en sintonía, como cada viernes. La fidelidad de mi hermano Héctor es una bendición. Y bueno, también mi esposa por acá está en sintonía, sí, señor. Así que les envío pues el saludo de esta hora. Decía entonces que pues a lo largo de los sagrados escritos está anunciado la destrucción y los planes que el Señor tiene hacia los malos de este mundo. Por ejemplo, el Salmo 37, 9, 10 dice, porque los malignos serán destruidos. Búsquelo usted allí en su Biblia, Salmo 37, versículos 9 y 10 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Fíjense lo que dice, de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pongamos mucha atención a lo que dice, los malignos serán destruidos y de aquí a poco no existirá el malo, ya no estará allí. Esta es una amenaza muy clara. ¿m? Hay un grupo, hay un grupo que no son pocos en este mundo, que son malignos, malignos y que serán destruidos porque esa es la voluntad de Dios, está anunciado así en los sagrados escritos. Ya no estarán más allí. Ahora, ¿por qué son malignos? Es decir, ¿por qué son malos? Bueno, esta explicación nos la da la palabra usada acá, que es mareim, la palabra usada en Salmo 37:9. Su raíz es ra'a, es decir, la palabra que la origina es ra'a y que se traduce como hacer pedazos. Es decir, al calificar a alguien como ra'a, lo que se está diciendo es que es alguien que hace pedazos las cosas, las destruye. La misma palabra se explica como arruinar, y literalmente, porque ese es su propósito, despedazar. En sentido figurado, pues sería hacer o ser un bueno para nada, un bueno para nada, lo cual le define como malo, física, social o moralmente. O sea, esta definición está así en la concordancia bíblica Strong, la concordancia, esta concordancia muy usada para interpretar términos en hebreo, que es el Antiguo Testamento, y griego, que es el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la definición que aparece ahí. Quiere decir entonces que los malignos son aquellos que hacen pedazos, que destruyen, es decir, no pueden hacer otra cosa, no saben hacer otra cosa sino destruir por donde está. Esa es su naturaleza. Es decir, que quien posee esta definición está encerrado en ella y no puede hacer nada bien. Lo único que hace es lo malo. Y esto es lo que lo cataloga sin retorno como malignos.
como malos. Esto no puede ser revertido, esto no puede ser cambiado, porque esa es su naturaleza, esa es, esa es su esencia de ser. En consecuencia, ¿por qué habrían de permanecer? ¿Mm? ¿Por qué habrían de permanecer? Bueno, solamente por la justicia de Dios ellos permanecen, todavía permanecen. Mire, tienen más o menos unos 5.700 a 6.000 años que permanecen en la historia de la humanidad y aún Dios no los ha eliminado. Ahora, ¿por qué permanecen? Solamente por la justicia de Dios, porque debe quedar claro ante los ojos de todos que Dios les ha dado la misma oportunidad de ser salvos que a los demás. Si lo mismo que Dios le dio a todos los otros, a todos los que sí eh, entrarán. La misma oportunidad se la dieron a ellos también. Dios no les ha negado nada a ellos, por eso es que todavía no han sido eliminados, pero Dios dice que serán eliminados. Por ello, el mismo Salmo, Salmo 37, dice un poco más adelante, dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Yahweh, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Salmo 37, 20. Y el verso 28 del Salmo 37 remata diciendo, porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Más, o sea, pero la descendencia de los impíos será destruida. Ahora, yo encuentro acá que hay algo que quizás es un poco difícil de explicar, pero es necesario entender que esto de ser impío o de ser pecador no se corresponde con el azar o con la suerte, y nada tiene que ver con la distracción frente a las cosas de la vida, porque alguno podría pensar, no es que la gente no se decide por Dios porque anda distraída en sus cosas, y ese es el punto clave, porque esto no se trata de eso, se trata de que por su naturaleza, eso es lo que define la palabra por su naturaleza son impíos, por su naturaleza son pecadores, por su naturaleza son malos. De tal manera entonces que el anuncio profético que aparece en el Salmo 37 con relación a la generación de los malignos se cumplirá en ellos. Meditemos sobre esto. La descendencia de los impíos será destruida, porque su naturaleza, como decía hace un momento, no puede ser cambiada. Es decir, ellos, los impíos, no creerán en el Señor. ¿Sí me explico? Ese es el punto focal de todo esto. No es que puede ser que en algún momento, si le predican la palabra, no, los malos, los malignos, no van a creer nunca. De tal manera que ellos van a ser destruidos porque van a ser destruidos. ¿Ah? Y esto no se cambia. Ahora bien, ¿cuál es esa descendencia a la que se refiere este salmo? Estamos hablando de los sagrados escritos, ¿no? ¿Cuál es ese grupo de personas o esa progenie a la que se refiere este salmo? Bueno, para poder encontrar una respuesta, tenemos que viajar en el tiempo, hacia los comienzos del mundo, hacia los comienzos de la historia de la humanidad. Y el libro de Génesis, nuestro libro de Génesis, nos habla de dos eventos claves que ocurrieron en la tierra de aquellos comienzos. Por una parte, se nos dice de algo que ocurrió en el huerto. Algo tiene que haber ocurrido en el huerto, ¿verdad? Y no fue solamente comer de un fruto prohibido. Algo más ocurrió allí y, y esto nos lo demuestra
la sentencia que Dios le dio al ángel. Ciertamente le estaba hablando a la culebra, pero no era exactamente a la culebra, porque era quien estaba detrás de la culebra, o quien estaba dentro de la culebra, o quien tenía apariencia de culebra, que fue quien causó y originó aquel daño. ¿Mm? Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esto no se refiere exclusivamente a Eva, a la mujer en general, pero a mí me gusta idealizar esto como que esta mujer es la promesa que Dios le dio a Abraham. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Claro, todo el conflicto empezó por la culebra y Eva, porque la culebra le habló a Eva y Eva le oyó a la culebra y obedeció a la culebra. Pero este anuncio de Dios va mucho más allá de ese evento circunstancial y local que ocurrió en el huerto del Edén. Este anuncio de Dios ocupa a toda la humanidad y a toda la generación que vendría después de Adán y Eva. En este momento, unos 5.800 años después de aquel 5.700 y algo años después de aquel evento del huerto. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién? A la simiente de la mujer. La simiente, pues, es una descendencia, es un linaje, es una progenie. Y acá se refiere a dos descendencias, a dos linajes, a dos generaciones. Una, la de la mujer, que sería la descendencia eh, tenida con Adán. Y la otra es la descendencia de la culebra, que sería la del ángel caído, que entró ahí en el huerto y causó el daño. No se le olvide, y esto lo digo yo en cada programa, no se le olvide que la culebra, es decir, la serpiente antigua, es decir, el diablo, es decir, el dragón, no es uno solo, no es uno solo. Revise usted su Biblia, acá, Apocalipsis capítulo 12. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, es decir, el dragón, la culebra, el diablo, la serpiente antigua tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas son 7 autoridades principales, son 7 ángeles caídos de gran autoridad. Uno de ellos es el que tiene más autoridad sobre los otros 6, pero todos estos 6 tienen autoridad sobre todos los miles de millones de ángeles que se aliaron con ellos, que fueron la tercera parte de los ángeles. Ahora, de esos 7 salen 10 cuernos, que también son 10 autoridades que son inferiores a las 7 primeras, pero que son superiores a todos los miles de millones de ángeles que se aliaron con ellos. No sabemos con exactitud quién entró en el huerto, quién de las 7 cabezas entró en el huerto, pero el que sea, Dios le estaba dando esta advertencia. Por otra parte, el otro evento es cuando los ángeles llamados hijos de Dios, que estaban encabezados por estos 7 principales y por las 10 cabezas, estos ángeles que según Enoch llegaron a ser 200, los que descendieron al monte Hebrón, y allí se pusieron de acuerdo para allegarse a las mujeres de la tierra, para llegarse a las mujeres de la tierra, y las sedujeron y tuvieron hijos con ellas. Y estos hijos, dice capítulo 6 de Génesis, estos hijos que tuvieron con ellas fueron gigantes. ¿Mm? Y no se confunda usted ni crea que estos hijos de Dios, de los cuales está hablando el capítulo 6 de Génesis, era el pueblo hebreo, porque todavía no había sido creado el pueblo hebreo. Lo único que había era la descendencia de Adán.
Pero los descendientes de Adán ninguno fueron gigantes, al menos no aparece que fueran gigantes. En el capítulo 5 de Génesis se menciona a todos los descendientes de Adán, no se dice que ninguno de ellos fuera gigante. Pero esto tiene mucha lógica cuando usted piensa cuando usted se da cuenta, no es que piensa, es que es así, que lo que se llegaron a las mujeres fueron los ángeles caídos, expulsados de los cielos porque se rebelaron en contra de Dios. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De la situación en el huerto surgió una descendencia mala, iniciada con Caín. Recordemos la palabra de Juan el apóstol que dijo, no como Caín que era del maligno. Caín era del maligno, es decir, Caín nació del que entró en el huerto. Y Caín mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, es decir, sus obras eran ra'a. ¿Se acuerda que eso hablamos al comienzo? Las obras de Caín eran ra'a, es decir, era hacer pedazos, destruir. No había en Caín una obra buena, ni siquiera la ofrenda que le presentó a Dios le agradó porque no era una obra buena. Todo lo que hacía era malo, sus obras eran malas, pero las de su hermano eran justas. Entonces, la primera descendencia se originó con Caín, que era del maligno. La exposición de Juan es precisa, correcta, porque Caín quedó incluido en la definición de maligno, como decía hace un momento. ¿Mm? En cambio, por causa de que los hijos de Dios se llegaran a las mujeres de la tierra, surgieron unos gigantes que causaron un gran daño. Esto lo veremos más adelante, ¿no? Bueno, Caín era hijo del maligno. Juan dijo que Caín era del maligno y que mató a su hermano porque sus obras eran malas. Pongamos atención a esto que vio Enoch y que testificó en su libro, al cual yo invito a que usted lea el libro de Enoch. Es muy importante que usted lea el libro de Enoch y no lo desprecie. No diga, no, es que ese es un libro que no es canónico. Bueno, yo no sé por qué no es canónico, pero debería haber sido el primer libro canónico que estuviera en la Sagrada Escritura. Enoch pudo presenciar un espíritu que subía constantemente al cielo a presentar su queja. O sea, él vio un espíritu que subía permanentemente al cielo y se quejaba en el cielo y le preguntó a los ángeles que estaban ahí quién era esta alma que se lamentaba de esa manera. Y le respondieron, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él, o sea, Abel, lo acusa hasta que su semilla, su simiente, su descendencia, su linaje, su progenie sea eliminada de la faz de la tierra y su semilla desaparezca del linaje de los hombres. Abel estaba protestando y lamentándose, y estará protestando y lamentándose hasta que toda la descendencia de Caín sea eliminada. Y esto nos conecta con el Salmo 37 que leímos al comienzo. Conocemos la descendencia de Caín que aparece escrita en Génesis 4, que fue interrumpida en el diluvio, pero que prosiguió después del diluvio porque los hijos de Noé transmitieron esta progenie a la humanidad. Ahora, acerca de lo que ocurrió después de que los ángeles se llegaron a las mujeres, hay algunos escritos no canónicos, como por ejemplo el libro de Jubileo, que en el capítulo 5 dice, cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles, así lo escribe el libro de Jubileos, lea el libro de Jubileos, vieron los ángeles del Señor en un año de este jubileo que eran hermosas de aspecto y tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes. Después de decir esto, añade, creció entonces la iniquidad sobre la tierra y todos los mortales corrompieron su conducta, desde los hombres hasta los animales, bestias, aves y reptiles, todos corrompieron su conducta y norma y empezaron a devorarse mutuamente. Creció la iniquidad sobre la tierra y los pensamientos conscientes de todos los hijos de los hombres eran malvados siempre. Es decir, la presencia de los ángeles caídos, su relación con las mujeres de la tierra y la descendencia que tuvieron con ellas causó un gran mal en aquella tierra prediluviana de la cual Dios tuvo gran tristeza. Dice Enoch, bueno, dice, el pecado en la tierra fue avanzando no solo en número, sino en su tipo de perversión. Y Dios estaba desagradado completamente. Pero debemos hacer la salvedad
de que este enojo de Dios no era con los hijos de Adán, sino era con las generaciones que había en el mundo, producto de los dos ejemplos que hemos dado, es decir, lo que ocurrió en el huerto y luego lo que ocurrió en la tierra cuando los hijos cuando los ángeles tuvieron relaciones con la. Por ello Dios decidió eliminarlos. Y por esto es que el Salmo 37, en el verso 38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. Los transgresores, todos a una serán destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Mire, esto es en un libro canónico, que es el libro de los Salmos. Los impíos son todos aquellos que menospreciaron a Dios y nunca le respetaron, porque sus progenitores tampoco lo hicieron en su momento. Entonces Dios envió el diluvio y con ello terminó con lo que ocurría en la tierra en aquel momento. Murieron algunos millones de personas por causa de las aguas que bajaron. Sin embargo, la descendencia de los malignos no terminó con el diluvio, lamentablemente. Terminó la presencia física, pero no la descendencia, porque los hijos de Noé, específicamente Cam, pero también Jafet, transmitieron genes a las generaciones posteriores al diluvio y de esa manera la maldad. Así nos dice, por ejemplo, el capítulo 106, verso 109 del libro de Enoch. Dice, a continuación habrá una injusticia, o sea, a continuación del diluvio habrá una injusticia aún mayor que esta. Pues, está hablando de la que había en los días antes del diluvio. Dice, a continuación del diluvio habrá una injusticia aún mayor que esta que él está presenciando, que se habrá consumado en sus días. Bueno, esto se refiere a lo que ha ocurrido en la tierra posterior al establecimiento de Noé y de sus hijos. Ahora bien, los malignos, los malos, son los poderosos de la tierra. Estos que descendieron de los hijos de Noé, especialmente Cam y en menor grado Jafet, son los que gobiernan el mundo en este momento. Estas descendencias que se originaron en los inicios del mundo son ahora reyes, gobernantes, potentados, figuras conocidas y reconocidas mundialmente. Dios ha dicho, ellos tendrán su final. ¿Mm? Pero creyendo ellos ser todopoderosos, el verdadero Dios todopoderoso les dice, así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Dice, pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos y la riqueza de sus seres queridos y de sus hijos, esa riqueza no la disfrutaréis. Y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de ejecución. Con relación a esto, el Salmo 149, el Salmo 149 dice, eh, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus actos. Y el Salmo 115 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Así que los poderosos, los malignos, los malos, los que hacen ra'a, van a ser eliminados, pues, de este mundo. Tal es el anuncio que Dios ha hecho.